maestra, docente de SAEM de hace muchos años, y hoy vamos a hablar sobre hormonas bioidénticas y pellets. Este es un máster que dura aproximadamente 3 meses, con un práctico al final. La verdad es que, ante todo, lo que quería es felicitarlos por haber elegido hacer este curso, este máster, porque habla de mucha responsabilidad con respecto a las hormonas bioidénticas. Como todos sabemos, desde hace un tiempito están como muy de moda todo lo que son pellets y hormonas bioidénticas, y lo que a mí me preocupó y lo que nos motivó a todos los de SAEM en armar este curso un poquito más largo que los habituales, que son de un día, es que se están colocando pellets cualquiera, sin la menor información. Todo esto empezó hace un tiempito con los pellets que traían de Estados Unidos, con los Rejuchip. No sé si alguno de ustedes los usó, los conoció, pero los Rejuchip, que eran una medida estándar de 100 miligramos de testosterona, y lo cual no digo que sea malo, está buenísimo, pero está buenísimo para una mujer que pese 50 kilos y recién está iniciando la perimenopausia. Para otra persona no sirven, es muy poquita la dosis, no va a funcionar, van a tener malos resultados, y es lo que estaba empezando a pasar, por lo que nos encontrábamos con un montón de pacientes que no tenían buen resultado con las hormonas bioidénticas. Así que los felicito por haber elegido esto, porque acá vamos a aprender a usarlos, y no solamente usar los pellets, a usar los precursores hormonales, que muchas veces nos salvan. No necesitamos llegar a un pellet, o hay pacientes que le tienen miedo al pellet, entonces también vamos a aprender a usar las cremas y a usar otros métodos y otras cosas que podemos combinar para conseguir una longevidad saludable, que es lo que uno busca, ¿no? Hoy en día lo que estamos buscando es eso. Envejecer, vamos a envejecer todos, pero tratar de envejecer lo mejor posible. Así que bueno, en principio los felicito, no me molesta que pregunten todo lo que quieran, dudas que tengan. Voy a tratar de ser puntual con la hora, porque sé que hay bastantes extranjeros, no quiero jorobarlos, no sé cómo los agarro con el horario, pero si les parece, largamos. Yo voy a compartir. Bien. Bien. Estoy compartiendo, ¿lo ven bien? Perfecto, Cari. Excelente. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, hormonas bioidénticas, como les había dicho, acá tenemos todo el temario, que no importa. Yo el temario, de todas maneras, obviamente lo respeto, los temas van a estar todos, pero básicamente me voy a basar en lo que a ustedes les esté faltando. Depende del año, a veces tengo años que saben muchísimo, años que no saben, así que ustedes, en el chat, vayan contándome sus experiencias, qué es lo que más quieren, qué es lo que más les interesa, qué es lo que no entendieron, y de acuerdo a eso vamos acomodando un poco el programa. Bueno, ¿qué pacientes, qué es lo más importante que tenemos que hacer con respecto a lo que tenemos que estudiar con respecto a las hormonas bioidénticas? Ver qué paciente es la pasible de hormona bioidéntica, porque no todos los pacientes son pasibles de hormona bioidéntica, y muchas veces el paciente no viene a la consulta diciéndote que necesita la hormona bioidéntica. Y por otro lado, lo que a mí me pareció muy importante fue empezar a hablar sobre la legalización y por qué todos los que hacemos hormonas bioidénticas o pellets estamos tan convencidos de que son totalmente aprobadas y que no hay ningún problema para utilizarlas, porque se van a encontrar permanentemente con no solamente pacientes, con médicos que le van a decir a sus pacientes: no, eso no está aprobado por la FDA, no apliques eso que no hace bien, no se sabe, es algo así el tuntún. Bueno, de esas cosas van a escuchar permanentemente. Yo lo que quiero que se lleven de este curso principalmente es el motivo por qué sí está aprobado, porque sí pueden colocarla sin ningún problema, porque sí no va a ser lo mismo lo que se pone para uno que lo que se pone para otro, y tiene un motivo de ser. Hay una diferencia que nosotros tenemos que hacer, que es: la hormona bioidéntica está recontra aprobada desde hace años, pero miren, desde 1938 que están aprobadas las hormonas bioidénticas.
Lo que se discute son los compuestos que tienen hormonas bioidénticas, es decir, la forma de aplicación de la hormona bioidéntica. Eso es lo que se discute y eso es lo que vamos a hablar hoy. Bien, acá les puse una... este es un artículo de la FDA, que después ustedes lo pueden bajar tranquilamente, pero yo simplemente lo traje a modo informativo, donde les estoy mostrando que esto está aprobado y son todas hormonas bioidénticas, estradiol oral, transdermal, estradiol vaginal, la progesterona oral, la progesterona oral y vaginal, ¿no? La progesterona micronizada. Y acá les muestro un artículo de PubMed. Esta revista PubMed es donde todos los médicos, por lo general, buscamos información. Todo lo que se publica en PubMed tiene que estar aprobado por FDA. Esto es un estudio hecho hasta el 2022, o sea que pasaron 2 años más, y ya tenían aprobados 1905 artículos con pellet de testosterona. Hoy ya debe haber muchísimo más, pero hasta el 2022 había 1905 artículos aprobados. Y con respecto a hormonas bioidénticas, había 200 artículos publicados en PubMed sobre hormonas bioidénticas. O sea, todo esto tiene que haber estado aprobado por FDA, si no es imposible de publicar. Entonces, como les decía, ¿es un nuevo tratamiento? No, no lo es. El primer pellet se utilizó en 1938 y se demostró que la eficacia en el método de reemplazo hormonal era superior a cualquier otra manera de reemplazo hormonal. La seguridad y la eficacia de la testosterona es indiscutible. La biodisponibilidad del pellet es mayor que si uno lo aplica, o sea, la testosterona la realidad es que no se puede dar oral por la vía hepática, por la complicación hepática. Entonces se puede dar o intramuscular, igual después eso lo vamos a ver bien, no se preocupen, o transdermal o en forma de pellet, o con un implante. Entonces, de esas 3 formas, lo que se comprobó que la biodisponibilidad que se entrega con el pellet es más estable y es superior a cualquier otra vía de administración. Y bueno, y por otro lado, no son experimentales, tienen evidencia publicada que lo sostienen. Bien, acá les traje, hay millones, yo puse 2 porque no los quiero aburrir con esto, pero Maturitas es una revista también muy conocida con respecto a todo lo que tiene que ver con hormonas. Traje 2 artículos publicados. Miren, si se fijan la fecha, el primero es de 1984, donde lo que explicaba era, en realidad, se utilizaba un pellet de 100 miligramos de testosterona con estradiol de 40 miligramos, y no importa el resultado de lo que dio el artículo. Acá lo que yo quería era mostrarles básicamente, para ver si aumentaba la libido. Pero en realidad lo que yo básicamente quería mostrarles es que ya en 1984 estaban haciendo un trabajo con pellets de testosterona y estradiol. Yo hoy, después con el tiempo, en el curso lo vamos a aprender, yo hoy no aplico pellets de estradiol. Aplico testosterona, obviamente, y el estradiol lo doy en crema, lo doy en gel, pero en ese momento este artículo lo daba en pellet, y hay gente que lo usa en pellet. Y por otro lado, acá hay otro artículo más, también es de 1977, donde también ya estaban aplicando pellet de testosterona con estradiol, acá una dosis más alta todavía, de 50 miligramos de estradiol y 100 miligramos de testosterona. También el resultado no me importa, igual los resultados del estudio eran estudios sobre trastornos psicosexuales, o sea, disminución de la libido, o sea que seguramente funcionaron estos artículos, pero lo importante es que en 2 artículos serios de revistas serias ya estaban publicando pellets en 1977. Bien, entonces, volvemos a lo que hablaba de la pelea. La hormona, las hormonas bioidénticas se sacan de plantas, son hormonas que tienen un núcleo químico idéntico al de las hormonas naturales. Por eso su mecanismo de acción y su función es muy similar, es casi idéntica a la de la hormona natural, por eso se llaman hormonas bioidénticas. Son de origen vegetal, pero se sintetizan en un laboratorio. Y son más efectivas, menos efectivas que las otras hormonas. No, son efectivas, menos nocivas, si están bien puestas no son nocivas. Ahora, si están mal colocadas, si no están bien estudiados, si se la ponen a cualquiera sin estudiarlo, y sí, son nocivas igual que cualquier hormona. Si está bien colocado y como corresponde, no son nocivas. ¿Qué pasa?
La realidad es que las multinacionales, que son las que han generado todo este tema de la discusión con respecto a las hormonas bioidénticas y hacer esta discusión medio extraña sobre si el compuesto, la forma en que se pone no está aprobada o la hormona está aprobada, hoy en día las multinacionales están en camino a utilizar hormona bioidéntica en todos sus anticonceptivos, progesterona bioidéntica, que sería la progesterona micronizada que usamos todos, la testosterona que están utilizando las multinacionales es bioidéntica, con lo cual la terapia de reemplazo hormonal que están utilizando hoy las multinacionales es hormona bioidéntica. Entonces, por un lado dicen que no se puede utilizar, por otro lado dicen que sí, utilizan ellos. Entonces, lo que se discute es la preparación magistral de la hormona bioidéntica. Con respecto a la preparación magistral, la preparación magistral no se maneja por la FDA, se maneja por salud pública. Si la FDA aprueba la hormona, salud pública depende del país si acepta recetas magistrales o no. Acá en Argentina las recetas magistrales están absolutamente aprobadas por salud pública en las farmacias aprobadas por la FDA. Con lo cual, lo que a nosotros nos importa es que la farmacia esté aprobada por la FDA. Si la farmacia está aprobada por la FDA como para poder generar compuestos con hormonas magistrales y nosotros vivimos en un país que está aprobada la receta magistral, no tenemos ningún problema. No habría ningún problema en utilizar pellets. Con respecto a la ANMAT, la T de la ANMAT significa la parte de tecnología y la tecnología de pellet está aprobada por la ANMAT. Con lo cual no habría ningún problema. Tenemos la FDA con respecto a la hormona bioidéntica, tenemos salud pública que nos acepta las recetas magistrales y tenemos ANMAT que nos aprueba los pellets. Así que el conflicto no tendría por qué surgir. Acá les puse esto, que es un estudio del Data Breach, que nos muestra cómo en todo el mundo hay una tendencia a aumentar globalmente el uso de hormonas bioidénticas. Lo que se espera para 2028, ustedes miren este cuadrito, lo que era 2021 y cómo va subiendo la posibilidad de utilización de hormonas bioidénticas en todas partes del mundo y cómo es la proyección a 2028. O sea, ¿cómo no van a estar preocupadas las multinacionales si está avanzando enormemente la posibilidad de hormona bioidéntica? Acá les dejé escrito, en realidad se los bajé del artículo que hablaba sobre la FDA, como para pesar, yo se los dije, pero para que quede un poquito más claro, es lo que yo les decía recién, la FDA ha designado a las farmacias de preparación de compuestos, la ley es la 503A, son las farmacias específicas que pueden generar con receta magistral un producto. Las que tienen la 503B tienen una subcontratación que solamente pueden generar productos para consultorio, pero la 503A son las farmacias que pueden generar productos basados en recetas magistrales. Bien, hasta acá alguna duda, algo que me quieran preguntar con respecto a esto. Habilitar Seba, a ver si alguno me quiere preguntar algo con respecto a todo esto de la habilitación y demás, así seguimos adelante. Vale, perfecto. Habilitados los micrófonos. ¿Hay alguna duda? Veo que hay varios que pusieron algo, a ver si... No, todos de que entraron, demás. Bien. Bueno, si no hay duda, seguimos adelante, ¿les parece? Bueno, como les decía, cuando nosotros cuando nosotros pensamos en hormonas bioidénticas y en cómo mejorar la calidad de vida de los pacientes, tenemos que tener claro que ningún tratamiento nos va a resultar si nosotros no mejoramos la calidad de vida del paciente en todo, no solamente la parte ginecológica y sexual, sino toda la calidad, todos los cambios de hábitos y complementos que necesita un paciente y complementos nutricionales que necesita una persona para tener un endotelio que esté preparado para recibir unos receptores en el endotelio que estén preparados para recibir esa hormona bioidéntica.
Porque si nosotros no pensamos en todo eso, la hormona, el pellet no nos va a funcionar. Entonces es muy importante que nosotros vayamos preparando al paciente para que vaya mejorando su calidad de vida en cuanto a su actividad física, en cuanto a su forma de alimentación, en cuanto a su suplementación con nutrientes. Entonces, básicamente acá lo que quise explicar un poquitito es, los pacientes por lo general no van a venir a la consulta diciéndote, poneme un pellet. Algunos sí, pero la gran mayoría no se dan cuenta que las cosas que le están pasando tienen que ver con la falta de hormona. Por lo general lo que le pasa a los pacientes es que me ha pasado a mí, básicamente. Yo la primera vez que me puse un pellet me lo puse medio para hacerle el favor a una amiga que tenía que firmar, que tenía que dar una clase y me dijo, dale, dale, que firmemos el video. Y ahí me di cuenta que yo hacía lo mismo que hacían los pacientes, porque uno no se da cuenta, uno va viendo que va sintiéndose más cansado, que va sintiéndose con menos ganas de hacer las cosas, que está estresado, que duerme mal, que se nota la piel más seca, y bueno, va teniendo como distintos cambios que los adjudica al estrés, al cansancio, al dormir mal, a la cantidad de problemas que tenemos, a las cosas que nos van pasando en la vida, y en realidad no se da cuenta que es la falta de hormona lo que nos está generando todo esto, principalmente de testosterona la que nos está generando todo esto. Entonces, nosotros somos los que tenemos que adelantarnos al problema y decirle al paciente, mira, te está pasando esto, esto, esto y esto, y tratar de inducirlo a que lo resuelva antes de que sea tarde, antes de que ya se instale el síntoma, que es mucho más difícil de sacar. Entonces, para eso yo hice como una pequeña diferenciación en los periodos en que el paciente puede consultar por todo esto. Y nosotros tenemos la transición temprana, que la primera etapa antes de que se instale la menopausia, hay una transición temprana que es el hiperestrogenismo relativo. Nosotros siempre tenemos una compensación hormonal entre estrógenos y progesterona, entre la testosterona y el cortisol, entre la testosterona y los estrógenos, y en esa compensación que nosotros tenemos hay un momento donde, porque sube la FSH para tratar de compensar la falta del ovario que está funcionando mal, sube la FSH y la LH, por un mecanismo de feedback negativo que le avisa al cerebro, ¿y qué es lo que pasa? Todavía seguimos teniendo estrógenos, pero lo demás bajó. Entonces ahí se genera lo que se llama un hiperestrogenismo relativo. Seguimos con estrógenos altos y el resto bajó. ¿Y eso qué nos va a traer? Alteraciones en el sangrado menstrual, aumento de la sensibilidad mamaria, aumento de peso, porque estamos con exceso de estrógenos en relación a las otras hormonas. Esos cambios hormonales nos generan un incremento en la grasa abdominal, y ese incremento en la grasa abdominal nos puede traer alteraciones cardíacas por exceso de aromatasa que se genera en la grasa abdominal. Con lo cual es un momento muy importante para ayudar al paciente a mejorar ese cuadro en el que se encuentra. Y quizás es un cuadro que pasa bastante desapercibido. Ya en la segunda etapa, durante la transición del hiperestrogenismo relativo, entramos en el hipoestrogenismo cuando baja los estrógenos, y en ese momento empiezan a aparecer los síntomas vasomotores. No en todos los pacientes, afortunadamente, pero 2 de cada 3 pacientes van a tener síntomas vasomotores, que son los famosos sofocos de la menopáusica. Sofocos, calores, de golpe tiene calor, de golpe tiene frío. Son todos síntomas que van a aparecer cuando baja el estrógeno, en el hipoestrogenismo. Estos síntomas pueden durar hasta 11 años, con lo cual imagínense estar 11 años con sofocos si se los podemos resolver. Obviamente que se los podemos resolver. Hay un estudio que se hizo en Estados Unidos con la población de Estados Unidos, que es lo que se basaba en el SWAN-2, que se basaba en ver qué cantidad de pacientes en relación a su etnia tenían más sofocos, o sea, tenían más de estos síntomas vasomotores y quiénes no. Porque, ¿por qué son tan importantes? Porque la gente los minimiza y dice, bueno, sí, es normal, son síntomas de la menopausia, eh, comprate un ventilador, no sé. Y la realidad es que se sabe que los pacientes que hacen síntomas vasomotores tienen más riesgos de generar
factores de riesgo cardiovascular, insulinoresistencia, diabetes, hipertensión, dislipidemia, por la falta de estrógeno así tan marcada. Entonces, es un signo de alarma. Un paciente que tiene sofocos hay que estudiarlo bien en la parte de insulinoresistencia, de diabetes, de hipertensión y de dislipidemias. No nos tenemos que dejar pasar. Este es el estudio que les decía Swan, donde lo que se estudiaba esto, los cambios de acuerdo a la etnia dentro de Estados Unidos. Bueno, es un estudio que se basó un poquito en ver qué pacientes eran los más complicados en cuanto a la etnia, y como vemos los asiáticos son los menos complicados. Japón tiene un 9%, los chinos un 8%. Bien. Entonces, ¿cómo abordamos al paciente? Como yo les decía, es difícil explicarle al paciente, es difícil el paciente que viene y te dice, Cari, poneme un pellet. Existe, hay un montón de pacientes que vienen y me dicen, Cari, hablé con mi amiga, se lo puso esta chocha, poneme el pellet, quiero sentirme mejor. Muchas veces lo que más llama la atención no es tanto lo sexual, sino que empiezan a sentir la flacidez, que van al gimnasio y no les pasa como antes, que se endurecían rápido. Eso hoy en día quizás es más motivo de consulta para pellet que la parte sexual. Pero bueno, hay unos cuestionarios que son los MRS, que son los Menopause Rating Scale, que nos sirven muchísimo, y yo se los voy a mandar, no se preocupen, esto va todo, se los vamos a mandar todos para que ustedes los tengan en su consultorio. Porque, ¿por qué nos ayudan los Menopause Rating Scale? Nos ayudan mucho porque nos sirven para objetivar la sintomología del paciente. El paciente viene y no sabe, es lo que yo les decía, viene y te dice, estoy cansado, pero no sé si estoy cansada porque duermo 6 horas en vez de 8, o porque en el trabajo me vuelven loca. Entonces, con estos síntomas nosotros objetivamos y nos sirven para controlar si lo que le estamos dando está bien o hay que darle otra cosa. Entonces, por ejemplo, nosotros con esto objetivamos los síntomas del paciente, hacemos un diagnóstico más preciso de qué le está pasando al paciente, entendemos qué necesita realmente el paciente, porque no siempre es testosterona, puede ser estradiol, puede ser progesterona, puede ser precursores hormonales, DEA o pregnenolona. Puede ser un montón, puede ser metformina, puede ser un montón de cosas. Con esto nosotros entendemos un poquito más qué necesita y controlamos la evolución del paciente. Yo normalmente se lo hago el primer día de la consulta. A mí me gusta tomárselo yo, es decir, yo le doy, lo va llenando conmigo mientras le voy haciendo preguntas. ¿Por qué me gusta así? Porque voy sacando datos. En cada pregunta por ahí el paciente dice, uy, sí, esto me pasa, y sí, no sabés, Cari, y cuenta alguna cosa. Ahora, si ustedes prefieren por una cuestión de tiempo o porque manejan su consultorio, también hay gente que junto con el consentimiento informado, una vez que ya vieron los análisis, vieron que el paciente es pasible de pellet, le mandan esto para que se lo traiga lleno para la consulta siguiente donde le van a colocar el pellet. Entonces le dan el consentimiento informado para que lo lea tranquilo y lo traiga. También les voy a mandar el consentimiento informado para que tengan el que me gusta a mí, pero eso lo pueden armar ustedes también. Y todos los cuestionarios de SMRS. O los pueden hacer como hago yo, que se los tomo en el momento conmigo y los vamos charlando. Bien. Estos serían los MRS. Si ustedes se fijan, se dividen en 3 grupos, que es la parte somática, la parte psicológica y la parte urogenital. Y se va haciendo un puntaje. Entonces, ustedes, por ejemplo, ven, por ejemplo, si tiene bochornos o sudoraciones o calores, entonces va de no siente nada a siente demasiada molestia, del 0 al 4. Y así va sumando molestias en el corazón, esos serían los somáticos, molestias musculares o articulares, y después tiene también los psicológicos, bueno, o dificultades en el sueño, esos serían los somáticos. Después tenemos los psicológicos, cómo está de estado de ánimo, si está depresivo, si se siente deprimido, si tiene irritabilidad, si tiene ansiedad, si tiene cansancio físico o mental. Bueno, todos esos en los psicológicos, y después venimos al urogenital, que son problemas con la orina, problemas sexuales, sequedad en la vagina, más orientado a algún trastorno en la parte urogenital. Y con eso se hace un puntaje. De acuerdo al puntaje, ustedes saben con qué se encuentran, y eso nos sirve simplemente para tener una idea. Después ustedes van a seguir, ven, acá está, un MRS mayor de 15, bueno, es un paciente que necesita urgente un pellet, y con eso van sacando un puntaje.
Este es otro MRS muy parecido, pero más o menos la misma historia de lo que le estaba mostrando. Después también tenemos el ORAI. El ORAI es para ver osteoporosis. A qué paciente le vamos a pedir una densitometría y con qué paciente tenemos que estar más atentos con la osteoporosis. Pacientes, por supuesto, el paciente que le da más de 9 puntos es un paciente pasible de tener osteoporosis y hay que estar más atento y obviamente pedir la densitometría. Entonces, un paciente que tiene más de 60 años va directo a densitometría, pero un paciente que está en el medio, por ejemplo, entre los 55 y los 64, le da un puntaje de 6. Si es un paciente que tiene una masa corporal, tiene un peso muy bajo, menor de 60 kilos, no va a sumar mucho más puntos porque no tiene la conversión periférica de estradiol y estrona del tejido celular subcutáneo. Pero en cambio, un paciente que pesa 70 kilos o más, ya no necesita tanto, o sea, le va a hacer mal para otras cosas tener ese exceso, esa estrona y el estradiol del tejido celular subcutáneo, pero no para la osteoporosis. Entonces no es un paciente pasible de osteoporosis. Y así van también sacando un cálculo a quién se tienen que preocupar un poquito más por la osteoporosis. También hay para hombres, para la endoprausia, para ver si disminuyó su actividad sexual, su falta de energía. Los hombres son un poquito más complicados, por lo menos para mí, que soy mujer. Quizás a un médico hombre le resulte más fácil. A mí la consulta a los hombres, es raro el hombre que venga y me diga, Karina, estoy como sin ganas de tener relaciones o no sé qué me pasa, pero no estoy bien con ese tema. Por lo general vienen con lo muscular, vienen como que se sienten que no les está yendo también en el gimnasio, que están más gorditos. Les cuesta reconocer la parte sexual, yo creo que tiene que ver porque soy mujer. Pero bueno, llenando el cuestionario ya se animan mucho más y ustedes saben dónde están parados. Bueno, básicamente esta es otra forma de lo mismo. Y este que nunca hay que olvidarse, el piso pelviano. Ver en qué condiciones está el piso pelviano, porque el paciente es un todo. Nosotros hoy en este curso vamos a ver hormonas bioidénticas y pellets, pero hay que saber un poquito también cómo está ese piso pelviano para ver un poquito de ginecoestética, ver si hay que acompañar con algún tratamiento, un láser, un HIFU, un paciente que lo tengamos que mandar, si nosotros no lo hacemos, a que un ginecólogo le haga la parte de ginecoestética, para poder estar compensados por los dos lados, ¿no? Bueno, y acá puse un cuadrito de la FASGO para que nos diferenciemos un poquito, pero que también sepamos que la FASGO no está en contra de las hormonas. La FASGO es la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia. Tenemos algunas diferencias, por ejemplo, para la FASGO, la terapia de reemplazo hormonal hay que hacerla hasta los 60 años, y que tiene que ser pacientes que no tuvieron la menopausia, que no pasaron 10 años desde que es menopáusica. Nosotros pensamos que el pellet hay que usarlo todo el tiempo que se pueda, porque cuanto mejor vivamos, mejor. Estas también son indicaciones que la FASGO hizo hace muchos años, cuando la esperanza de vida era menor. Entonces también hay que pensar que si hoy la gente vive entre 80 a 100 años, es justo que vivamos la mitad de nuestra vida sintiéndonos no del todo bien. Y no es justo, si podemos, sin riesgos, vivir mejor. Bien, antes de seguir con esto, que es un poquito más denso, que es el WI y algunos estudios, les pregunto una vez más si quieren alguna duda, si me quieren comentar algo de todo esto. Seba, habilitame un segundito, así si me quieren preguntar algo. Perfecto, ahí están habilitados los micrófonos. Hay una ¿Vamos consulta en el bien? chat. ¿Van ¿Vale? entendiendo? ¿Me quieren preguntar algo? ¿Quieren que vaya más despacio? ¿Hay alguna cosa que quieran que repita? ¿O está todo bien? A ver, acá en el chat hay alguien que puso algo. Lo tiene que preguntar, acá pregunta Valeria, ¿de qué manera podemos corroborar qué farmacia está aprobada por FDA para realizar hormonas bioidénticas? Le tienen que pedir la aprobación de la ley 503A. Valeria, ¿vos de dónde sos? ¿Sos de acá de Argentina? A ver, Hola, Valeria, ¿cómo estás? ¿Se escucha? ahí te escucho perfecto. Sí, yo soy de Argentina, de Buenos Bueno, Aires, específicamente Coronel Suárez. Yo ya mira, estoy poniendo Valeria, pellet, así que estaba viendo por las dudas la buenísimo. cuestión.
Nosotros acá en Argentina tenemos, yo los mando a preparar a VIP que tiene la aprobación. La otra farmacia Yo que también. también tiene la aprobación, yo no los probé, pero está Santa Catalina, que también tiene, la aprobación está. Ahora, yo me manejo con VIP. Yo con VIP estoy contenta, hace años que los uso, tienen la aprobación de todo en orden y funcionan muy bien. Sé que Santa Catalina también sacó una línea, pero yo no la verdad no quiero cambiar porque estos me gustan. Perfecto. Gracias. Pero básicamente lo que tienen que pedir es eso, decirle a la farmacia que les muestre la ley, que si tienen la aprobación. Porque lo que tiene que estar aprobado es la farmacia que pueda recibir, que pueda generar preparados con recetas magistrales. Perfecto. Gracias. ¿Alguna duda, chicos, o seguimos? Bueno, vamos, sigamos. Espérame que saco que me quedó. No puedo sacar el chat. Así puedo seguir. Bueno, no se me sale el chat. Un segundo, chicos, a ver si. Bueno, me quedó el chat abierto y no veo el. Mm. Nosotros vemos bien la presentación, ¿eh? Pero Sí, seguramente a vos. claro. Quisiera sacarlo para ver si puedo. Fíjate. No sé por qué no. Ahí está, ahí lo saqué. Gracias. Bueno, bien. Bueno, como les decía, vamos a seguir con el estudio. Hay, les va a generar un montón, mucha gente le tiene miedo, a partir de todo lo que tenemos más de 50 años, nos ha pasado que cuando empezamos con las terapias de reemplazos hormonales, venían al consultorio los pacientes y ya estaba en la menopausia, le dábamos la terapia de reemplazo hormonal sin ningún problema y estaban todos los pacientes súper contentos. A partir de un momento en que se generó en el 2002, en Estados Unidos se armó un estudio, que era el estudio Women's Health Initiative, donde se estudiaba a las pacientes, se armaron 4 grupos. Es un estudio que se hizo en Estados Unidos con 16.000 pacientes en un periodo de edad entre 52 años y 79 años. En este estudio se tuvo que suspender a los 5 años porque había aumentado el cáncer de mama. Los estudios, las pacientes eran un grupo, había 4 grupos. Uno tenía pacientes con estrógenos conjugados equinos, más prednisona, ese era un grupo. Otro grupo era pacientes con estrógenos conjugados equinos. Otro grupo era pacientes con calcio y vitamina D. Otro grupo era pacientes con placebo o grupo control. Bueno, el estudio a los 5 años había aumentado el cáncer de mama, entonces obviamente el estudio se suspendió en ese preciso momento y se le echó la culpa a los estrógenos. Afortunadamente ese estudio, las mujeres que estaban en ese estudio, que era un grupo enorme, muy heterogéneo, siguieron estudiándose, o sea, se las siguió estudiando en distintos estudios y siguieron siendo controladas, porque lo que se vio es que no fueron los estrógenos, por el contrario, lo que se vio que la causante del aumento de cáncer de mama era la progestina, que era la meprednisona. Los pacientes que habían recibido estrógenos no solo no había aumentado el cáncer de mama, sino que había descendido. Con esto no estoy diciendo que el estrógeno descienda al cáncer de mama, pero lo que sí se vio en el estudio es que no pasaba eso. Lo que pasa es que quedó en el popular, en el imaginario popular, el miedo a los estrógenos y por eso es que hoy en día la gente le tiene tanto miedo a las hormonas. Pero básicamente, después en estas pacientes que se siguieron estudiando, por ejemplo, en Noruega y Suecia, luego de la publicación del WI, hasta se descendió la terapia de reemplazo hormonal hasta en un 70%. Y sin embargo, en los siguientes 5 años, la tasa de cáncer de mama siguió igual. Y no solamente eso, que al seguir en el 2008, el estudio empezó en el 2002, la terapia de reemplazo hormonal disminuyó un 50% más y la tasa de cáncer de mama, a pesar de haber disminuido tanto la terapia de reemplazo hormonal, había hasta aumentado un poco. Con lo cual, se vio que no tenía nada que ver la terapia de reemplazo hormonal, pero sí la progestina.
Hay un estudio que se hizo de estrógenos conjugados equinos versus placebo, lo hizo Lancet, la revista Lancet, en el 2012, que duró 5 años y se hizo en 7.645 pacientes, donde lo que vieron es que las pacientes con estrógenos conjugados equinos habían disminuido el riesgo de cáncer de mama en un 23%. Ahora, este es un solo estudio. Con esto yo no estoy diciendo que el estrógeno conjugado equino disminuye el cáncer de mama, para nada. Solo digo que no está probado que el estrógeno conjugado equino, ni ningún estrógeno, ni la testosterona, ni ninguna hormona, salvo la progestina, aumente el cáncer de mama. Lamentablemente ese estudio WI fue un estudio muy grande y generó todo este problema. Bueno, acá es un poquito lo que les decía. En el 2010 se vio que la causante del aumento del cáncer de mama es la progestina, por eso se dejó de usar. La progestina se sacó del mercado, no se utiliza más la meprednisona. Y al mismo tiempo se estudiaron estas mismas pacientes del WI, y lo que se vieron en estas pacientes, se vio, bueno, se tomaron este mismo grupo de pacientes, y lo que se vio es cómo se protegían, perdón, que cambié, cómo las pacientes que recibían hormonas y suplementos al mismo tiempo, calcio y vitamina D, mejoraba mucho el riesgo de fracturas. Por lo tanto, no solamente que las hormonas protegen el riesgo de fracturas, sino que no son cancerígenas, salvo la progestina. Bueno, hay otro estudio que se hizo bastante más serio en cuanto a... Más serio, el WI fue serio, el tema es que era muy heterogéneo el grupo. El estudio de la Corte Francesa era mucho más grande en cantidad de gente, 54.548 pacientes, pero aparte la edad era mucho más acotada, era un promedio de edad de 58 años, o sea, la edad era más acotada, el grupo de pacientes era mayor. Y el estudio se hizo por 5 años, y en ese estudio, que fue mucho más corto, lo que se hizo fue dividir en pacientes que tenían estrógeno solo, estrógenos y progestinas orales, estrógenos más progesterona micronizada, estrógenos y progestinas sintéticas, estrógenos orales con progestinas sintéticas y estrógenos transdérmicos con progestinas sintéticas. Si ustedes miran el cuadro, el corte para pensar en que no hay riesgo de aumento de cáncer de mama es de 1.1. Tanto los que recibieron estrógenos solos como los que recibieron estrógenos con progesterona micronizada están fuera del corte, o sea, están bien, están dentro del grupo igual que el placebo. Ahora, las que recibieron progestinas están todas arriba del grupo placebo, 1.3, 1.4 progestinas con estrógenos, 1.4 progestinas sintéticas. O sea, está clarísimo que los que reciban progestina aumentan el riesgo de cáncer de mama, y los que reciben estrógenos solos no, y los que reciben estrógenos con progesterona tampoco. Bueno, acá es un poco lo que les explicaba recién. Estrógenos 1.1, estrógenos más progestinas 1.3, estrógenos progesterona micronizada 0.9, estrógenos progestina sintética 1.4, estrógenos transdérmicos y progestinas 1.4. Bien. No los canso más explicándole por qué está buenísimo usar hormonas, porque creo que quedó bastante claro. Igual cualquier duda me siguen preguntando. Hay millones, pero millones de artículos que se los puedo mandar donde aclaran que la testosterona y los estrógenos y la progesterona micronizada o la progesterona biosintética no tienen ningún problema, y la bioidéntica tampoco, ningún problema con respecto al cáncer de mama. Sí, la progestina, que no se usa más. ¿Cómo interrogar a un paciente en la consulta, aparte de los MRS que son fundamentales para mí? Tenemos que ver todo en el paciente, los antecedentes de ciclos menstruales. ¿Por qué nos importa tanto el antecedente de ciclos menstruales? Sobre todo porque un paciente que tiene un aumento del estrógeno en forma relativa, o sea, una dominancia estrogénica, es un paciente que va a necesitar mucho más un pellet que un paciente que no la tuvo en su juventud, porque es un paciente que ya va a traer otros trastornos por haber tenido una dominancia estrogénica.
Entonces, pacientes que tienen dismenorrea o hipermenorrea, si es polimenorrea, si tuvo amenorrea, menarca, si recibió anticoncepción. Si recibió anticoncepción, recibió progestinas. La mayoría de los anticonceptivos, salvo los que están apareciendo ahora, tienen progestinas. Entonces, son pacientes que hay que estar más atentos porque recibieron progestinas un montón de años. Y por otro lado, un paciente, por ejemplo, que presenta dismenorrea o que presenta polimenorrea, nosotros tenemos que sospechar que tiene una dominancia estrogénica. Y a ese paciente, ahora en el curso ustedes lo van a ver, es un paciente que nosotros podemos darle un precursor hormonal como la pregnenolona y le vamos a aumentar que el mismo paciente genere un poquitito más de progesterona, porque la pregnenolona a la larga le va a hacer más progesterona por el camino de las hormonas, del colesterol, y ese paciente se va a sentir muchísimo mejor solamente con una pastillita de pregnenolona. O sea, no solamente acá vamos a aprender terapia de reemplazo hormonal de pellets, sino también cómo tratar un montón de otros pacientes que a veces vienen a la consulta sintiéndose mal, con dismenorrea, con trastornos en la menstruación, trastornos de sueño, bueno, etc. También tenemos que preguntarle cómo son las gestaciones, si tuvo enfermedades mamarias, si tuvo enfermedades uterinas, la lactancia, si tuvo enfermedades tromboembólicas. La testosterona no es tromboembólica, para nada, es más, es vasodilatadora, pero hoy yo a un paciente que tiene enfermedades tromboembólicas, salvo que su hematólogo me diga que sí, yo no le pongo un pellet, porque trato de evitar los problemas legales. Hasta ahora no le pongo un pellet a ningún paciente, a pesar de que hay millones de artículos que demuestran que la testosterona no es tromboembólica, para nada. Bueno, medicamentos, cirugías, etcétera. Cómo se levanta, si se levanta cansado, si se cansa durante el día, cómo es el sueño, si tiene insomnio. No es lo mismo el que tiene insomnio predormicional que el que se despierta de noche, es por distintos motivos, el que sueña, si no sueña, si toma medicación para dormir. Hay un montón de medicaciones que nos bajan nuestros propios minerales, entonces un paciente que de repente toma medicación para dormir, tenemos que estar atentos a darle magnesio, a darle selenio, porque lo va a consumir más. O por ahí podemos resolver un insomnio predormicional dándole GABA. Un paciente que se despierta a la noche dándole melatonina, porque la melatonina hace que el sueño sea más parejo, no es inductor del sueño. En cambio, el GABA es inductor del sueño. Entonces, tenemos que preguntar todo esto para poder manejarnos mejor con esos pacientes. Cómo está su estado de ánimo, si está ansioso, si está nervioso, si está irritable, si tiene desgano, cómo ve su apariencia, si se ve distinto. Bueno, obviamente el control del peso y forma, si está con distensión abdominal, ojo, la distensión abdominal, tenemos que pensar que hay una dominancia del cortisol, por lo general. Recuerden que la testosterona compite con el cortisol, entonces un paciente que está muy distendido, ojo con el cortisol, y capaz es un paciente que dándole testosterona le mejoramos mucho eso. Cambios en la distribución grasa, retención de líquidos, tránsito tanto acelerado como variable, aumento de peso, pérdida de peso, arrugas, cambio en las faneras, manchas dérmicas, sequedad o grasitud, caída de cabello, uñas alteradas, aletargadas. Bueno, todo esto lo tenemos que preguntar porque nos va a ayudar, la memoria, la concentración, nos va a ayudar a ver con qué paciente nos encontramos, cómo está su sexualidad, cambios de la libido, satisfacción. La consulta de un paciente pasible de hormonas bioidénticas es una consulta larga. Por suerte es una consulta que la vamos a cobrar muy bien, porque los pellets se cobran muy bien. Por eso yo creo que es una medicina que tenemos que pensar de élite, no es la medicina del consultorio de la prepaga o de la obra social que no nos dan los tiempos para poder hacer todo esto. Es una consulta que tenemos que estudiar muy bien al paciente y saber bien dónde estamos parados para que el pellet nos resulte y para que el paciente vuelva y renueve la fe en nosotros a los 6 meses, diga, me encantó, poneme otro, porque esa es la idea y te traiga a todos sus amigos. Pero para eso tenemos que estudiarlo bien y estar seguros que el paciente va a andar bien. Cambios de la libido, satisfacción sexual, atracción por su pareja, cómo están sus articulaciones, si tiene dolores, pérdida de capacidad muscular, tono, fuerza, mareos, sus hábitos. Acá hay un tema fundamental que es lo que yo medio se los vislumbré al principio. Tenemos que saber mucho de dietas, que vamos a tener una clase específica de eso. ¿Por qué? Aunque no seamos nutricionistas, yo no soy nutricionista y soy haz lo que yo digo, no lo que yo hago, pero la realidad es que de dietas tenemos que saber. ¿Por qué?
Porque si el paciente come azúcar todo el día, no le va a funcionar, no hay pellet que funcione, porque el paciente está glicado, está con el azúcar alto, tiene las arterias, tiene el endotelio glicado y no va a pasar ninguna hormona por ahí. Entonces es muy importante que nosotros sepamos de dietas, por lo menos las básicas, la paleo, la keto, la mediterránea, que se podamos enseñarle a comer mejor al paciente. La suplementación, hoy en día es muy raro el paciente que no se lleve alguna suplementación por el tipo de vida que tenemos. Selenio nos falta casi todos, magnesio, zinc, eh, lo consumimos por el por el estrés que tenemos. Entonces hay que saber un poquitito también de suplementación, cómo podemos suplementar al paciente. Esto que les decía, un paciente que no duerme, darle citrato de magnesio y GABA le va a cambiar totalmente de una forma natural. Y no que esté tomando como está tomando hoy el 90% de la gente, no, dije 90 por inventar, no lo sé, no es que hice una estadística, pero la mayoría de la gente que toma clonazepam para dormir, si podemos buscarle alguna solución mucho más natural, compensando lo que le falta. Entonces hay que saber de dietas, hay que saber de suplementación, y acá venimos al laboratorio, que es enorme, las obras sociales y prepagas nos van a querer matar. La mayoría de las cosas las cubre la obra social, hay algunas cosas como la estrona que no la cubre, y alguna cosa muy específica, pero la mayoría de las cosas no tenemos problemas con las obras sociales. Obviamente un hemograma completo, que es muy importante, la glucemia, la insulina, el OMA. Ahora, los valores que también no se preocupen porque yo se los voy a mostrar, los valores que manejamos en los que hacemos hormonas bioidénticas son totalmente distintos a los que nosotros vemos en un laboratorio normal. ¿Por qué? Porque los laboratorios normal están antiguos, recontra antiguos. Entonces nos vamos a encontrar que, por ejemplo, una glucemia es normal hasta 110. Para nosotros una glucemia no tiene que superar 90. Una insulina no tiene que superar 5. Cuando uno mira los cuadros y te encontrás valores hasta muchísimo más altos como normales. Y así todo, la hemoglobina glicosilada para nosotros no tiene que superar 4,8, 5 como mucho. Y sin embargo, nos encontramos con valores de referencia muchísimo más altos. La homocisteína, la lipoproteína A. La lipoproteína A la pedimos, pero bueno, esto es un factor predictivo, es genético. El que la tiene alta por una cuestión genética, pero nosotros le podemos mejorar la epigenética. La genética no se la vamos a cambiar, pero si mejoramos todos los otros factores, bueno, es un factor que sabemos que no nos favorece, pero no va a pasar nada. El cortisol matutino, la DEA, es muy importante. Muchas veces dándole DEA a un paciente ya mejora y no tenemos que ponerle pellet. Hay que saber manejar todo eso porque no todos los pacientes van a ser factibles de pellet y no todos los pacientes quieren el pellet. Y aparte, no todos los pacientes lo necesitan. Entonces, hacer una buena medicina es saber cuál sí, cuál no. Hay pacientes que dándole un precursor hormonal de DEA ya está bien. De todas las testosteronas que se pide, testosterona libre, testosterona total, testosterona, hay varias testosteronas biodisponibles. A mí la que más me importa es la total. La más importante para mí es la total. La testosterona libre también me sirve mucho. La biodisponible no me importa tanto porque depende del momento. Entonces, por ahí en el momento que le sacaste sangre, está bien, pero en otro momento no, en otro momento bajó. Por eso me importa la libre, que es la que no está unida al SHBG, y me importa la total. En Estados Unidos se hace en saliva, nosotros no lo hacemos en saliva, lo hacemos en sangre. En saliva tiene sus pros, sus beneficios y sus contras. Beneficios que los resultados están mucho más rápidos y son exactos como están en el momento, y es más lábil. La contra es que es más lábil. El valor que te da en un momento quizás no es el mismo que te da un poco más tarde. Es más lábil que en sangre. Bueno, la estradiol, la LH y la FSH, que van a estar aumentadas cuando estamos en la perimenopausia, el estradiol, como les decía, la estrona. La estrona es el único análisis que yo insisto que a pesar de que no lo cubran las prepagas, lo tenemos que hacer, por lo que yo les decía de la aromatasa. Si tenemos exceso de testosterona y tenemos algún kilito de más, o no, a veces no tenemos algún kilito de más, pero el paciente toma finasteride por la caída del pelo, entonces en vez de irse para dehidrotestosterona, se va para el otro lado, y entonces va para el lado de la aromatasa y nos encontramos con exceso de estrona.
Y ahí sí tenemos que estar atentos. Estrona no puede estar alta, nunca tiene que estar alta la estrona. Y bueno, la progesterona es una hormona importantísima. La gente cree que solamente la progesterona la usan las embarazadas. La progesterona, yo hoy les diría que con progesterona casi tengo a todos los pacientes que tengo con pellet, les doy testosterona para compensar. Después ya lo vamos a ver eso también. Bueno, las proteínas, la IGF y la IG1 y la IGF-P3, solamente los pido cuando tengo un paciente diabético, que generalmente ahí lo manejo también con el endocrinólogo, no es algo que pida habitualmente. La TSH, T3 libre, T4 libre y T3 inversa. La T3 inversa ya lo vamos a ver cuando veamos hipotiroidismo, es el paciente que tiene todas las características de un hipotiroideo, pero los valores le dan bien, de T3 y de T4 y T3. O sea, vos decís, este paciente se comporta como un hipotiroideo, y sin embargo, las hormonas le dan bien. Ahí hay que pedir T3 inversa, porque la T3 inversa lo que hace, se consume la hormona y nosotros no nos damos cuenta, no la deja actuar a la T4. Entonces ahí tenemos que pedirla, pero si no, no, porque es un estudio caro y no tiene sentido si no le encontramos esas características. Bueno, los anticuerpos para la tiroides también, PSA y PSA libre, obviamente nombres siempre lo tenemos que pedir por el tema del cáncer de próstata. Y el CA 120, que igual les vuelvo a repetir, la testosterona bien dada, no pasa absolutamente nada con el cáncer de próstata. Lo que hay que tener cuidado es de dar un inhibidor de la aromatasa, como el anastrozol, para que no pase a estradiol, que sí estimula el cáncer de próstata. El CA 125, pacientes que sospechemos con cáncer de ovario, lo mismo que el 15-3, el cáncer de mama, y la vitamina D3 siempre la pedimos porque la vitamina D3 ya se está considerando una hormona, no una vitamina, es fundamental para el equilibrio de todo el organismo, y encima, generalmente cuando la pedimos da baja. También en algunos casos vamos a pedir magnesio, sodio, potasio, una orina de 24 horas. La realidad es que yo es raro que pida magnesio, sodio, potasio, es raro. Por lo general medico directamente y listo, cuando me parece que le está faltando magnesio, ya lo medico directamente. Vitamina C, vitamina A y E, vitamina B12, folatos, coenzima Q10, todo esto en realidad no siempre se pide, en algunos casos. Metales pesados, sí, manganeso, cadmio, cobre, plomo, arsénico. A ver, en algunos casos en los que pienso hacer alguna quelación, los pido, no es algo que pidamos habitualmente en el consultorio. Y después los estudios complementarios fundamentales que tiene que tener todo paciente, que es una mamografía. El que no es ginecólogo le pide a su ginecólogo que le haga todo el control, le dice al paciente, tráeme todo el control tuyo de ginecológico, mamografía, de ese año y un anterior para comparar, ecografía mamaria, ecografía ginecológica y transvaginal, ecografía abdominal, hepática y renal y prostática, citología PAP de citometría ósea, no siempre, como les decía, haciendo el cuadro y viendo quién la necesita, ecografía tiroidea, ecocardiograma, ecodoppler de vasos de cuello, basándonos también en la edad del paciente con el que nos encontramos y en las características del paciente. Pero básicamente, estas serían las cosas que necesitamos. Y antes de pasar a un caso clínico donde el que tenga ganas puede ayudarme a resolver, les quiero preguntar si tienen alguna duda en todo lo que vimos hoy, que más o menos ahora nos queda un caso clínico y un videíto donde yo les muestro cómo interrogo yo al paciente con los MRS, pero acá les puse un juego, igual todavía recién estamos empezando, pero un caso que me gustaría charlar con ustedes de cómo evaluamos los médicos que hacemos hormonas bioidénticas a un paciente, a diferencia de un paciente que va a un clínico que no hace hormonas bioidénticas. Nosotros basamos todos nuestros valores y la manera de evaluar un paciente con los... Hay un médico que belga, que se llama Thierry Hertog, que es para mí el que más sabe de hormonas bioidénticas, el que yo más sigo, me encanta cómo se maneja él. Obviamente en Bélgica las cosas son diferentes, él no usa tanto pellets, usa más hormonas bioidénticas y más precursores, pero a mí me gusta mucho cómo
trata él la parte clínica de los pacientes y él tiene todo esto que yo les decía, maneja una hemoglobina glicosilada mucho más baja que la que manejamos nosotros, maneja el colesterol mucho más alto. Todas las hormonas salen del colesterol, del ciclo periodo pentano-fenantreno del colesterol. Ahí está la ruta metabólica del colesterol que va a hacer que tengamos los glucocorticoides, los mineralocorticoides y los corticoides sexuales. Entonces, si nosotros no tenemos colesterol, como está pasando hoy en día que los cardiólogos les dan estatinas y les deja la estatina y ya a veces el paciente ni siquiera la controla y está con un 180, 160 de colesterol y está chocho porque le da bajísimo el colesterol y sigue con la estatina y no se da cuenta que no tiene no tiene el sustrato para poder formar hormonas, entonces después empieza a tener un montón de otros problemas por falta de hormona, no solamente hormonas sexuales, pero va a tener problemas también con los mineralocorticoides y con los glucocorticoides, porque le está faltando el sustrato, le está faltando el colesterol para poder formar todas las hormonas. Entonces, a mí un colesterol de menor de 200 no me gusta, no me pone contenta que un paciente lo tenga. A ese paciente yo le saco la estatina porque no está bien que tenga el colesterol tan bajo y no me va a servir que tenga ese colesterol porque es imposible que yo le ponga un pellet si tiene ese colesterol, no va a formar nunca hormonas. Y entonces acá les voy a dejar un caso clínico de que lo vamos a analizar juntos. Pero antes que eso, si me abrís, Sebas, los micrófonos, veo si me quieren preguntar algo de lo que vimos hasta hoy, o charlar algo, o comentarme algo, alguno que ya haga esto, o que no lo haga, pero tengan que comentarme, y pasamos al caso clínico y al videíto. Están habilitados los mic. Creo que hay un par de preguntas en el chat, Cari, ¿eh? Yo no lo... A ver, espera, porque... Espérate, Espera, porque no encuentro el chat, que lo escondí porque se me había ido. Están- Acá está, espera. Acá está. Mm, yo no veo ninguna pregunta. ¿Alguien quiere preguntar? Si no, que me las pregunten directamente porque acá en el chat no veo nada. oh, ¿Dudas que tengan? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal? estás? Bien, una consulta. ¿Qué pasa esto del colesterol que recién hablabas con los pacientes que son veganos, que no se alimentan, que por ahí tienen colesterol súper bajo y no hay, o sea, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo lo manejamos o cómo es? ¿A qué te referís con Y super hay bajo? pacientes que son veganos que no comen nada de origen animal, entonces por ahí tienen, no sé, colesteroles, no sé, de 120, 150, por ahí lo ves, no tienen Bueno, colesterol alto. claro, es un paciente que te va a costar un montón lograr que el PERES le funcione. Por ahí es un Claro, paciente que tenés que buscarle la vuelta dándole por ahí, porque vos pensás que hay no sé si ustedes se acuerdan, igual en la clase de testosterona, yo se los voy les mando el cuadrito y les explico bien todo, pero todas las hormonas salen del colesterol. Después sí, por eso. el primer Mm. precursor es la pregnenolona. De la pregnenolona va a seguir bajando a progesterona, etcétera, 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 y va a depender el camino para dónde va a ir. Yo un paciente vegano, lo que hago, yo siempre un paciente vegano, aparte de darle, bueno, vitamina B12 y todo lo que le esté haciendo falta Claro, por vegano, le agrego pregnenolona como ok. precursor hormonal. Le Se agrego podría como salvar ese paso de que con un precursor, digamos. Claro, claro, vos le Ok, das pregnenolona en altas dosis. Yo normalmente la pregnenolona les doy 50 miligramos de pregnenolona, pero en un caso ok, de un vegano le doy 75 miligramos. ok, Intento compensar, igual le cuesta, ¿eh? El vegano sí, le cuesta mucho más que le haga efecto el pérez de testosterona, pero intento compensar esa falta de colesterol dándole el primer precursor, que es la pregnenolona. Entonces, como que ok, decís, bueno, salteo el primer paso que es la del colesterol y largo con la pregnenolona. perfecto, gracias. ¿Alguna otra duda que estaban preguntando? Porque no me aparecen en el chat. Si hay preguntas en el chat y me las quieren hacer orales, los escucho. Cari, Valeria otra vez. Yo había preguntado si el cortisol matinal lo pedís en saliva o en sangre.
No, en Argentina no te lo hacen en saliva, pido todo en sangre. En Estados Unidos lo hacen en saliva. Acá cuesta un montón conseguirlo en saliva y por lo general no lo cubren, así que yo lo pido en sangre. Perfecto, gracias. En saliva es más exacto, en saliva es más exacto, pero es más lábil también. Entonces a mí me gusta más pedir todo en sangre. ¿Ninguna duda más? Bueno, chicos, les voy a contar un poquito este caso, a ver, lo hacemos juntos, a ver qué les parece. Yo tengo un paciente que tiene un colesterol de 260, que para cualquier médico clínico o cardiólogo es un colesterol alto, bastante alto. Tiene un HDL de 80, un LDL de 160, no, espérate, acá está mal este LDL, no es el LDL que yo... Sí, un LDL de 160, una ApoA de 130, una ApoB de 190. Ustedes recuerdan, ApoA y ApoB son las lipoproteínas del LDL. El LDL está formado por lipoproteínas ApoA y ApoB. Las ApoA serían las buenas, digamos, las que generan todas las hormonas, y las ApoB son las que tenemos que tratar de no tener tan altas. Y los triglicéridos de 120. Entonces, si analizamos esta paciente, uno dice, bueno, es un paciente que necesita estatinas, 260 de colesterol, un LDL de 160, un HDL por suerte alto, pero triglicéridos 120, está también ahí medio con los triglicéridos, medio en el límite. Cualquier persona que ve estos valores diría, uy, esta paciente necesita estatinas. Ahora, si yo analizo esa paciente, nosotros tenemos que mirar algunas cosas. Por ejemplo, ¿cómo nosotros sabemos si un paciente está con inflamación celular o está oxidando? Hay dos cosas que nos importan que tenemos que controlar. Una es que el HDL tiene que ser más o menos, tiene que tener una relación 1 a como mucho 1,5 con los triglicéridos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un HDL altísimo, como es este caso de 80, evidentemente esta es una mujer que hace deporte, mis triglicéridos tienen que ser de 80 hasta 1,5, o sea, no tienen que superar los 120. Si se va a 160 sería el doble, ahí ya estaríamos mal. 1,5, 80 más 40 sería 120, estaríamos justo en el límite entre HDL y triglicéridos 120. Es decir, está en 1,5 de triglicéridos con respecto al HDL. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Perfecto. Entonces, el HDL y los triglicéridos estarían compensados, en el límite, pero compensados. Entonces, habla de algún grado de oxidación, pero no está mal, está compensado. Y por otro lado, lo que nosotros tenemos que hacer es ApoB sobre ApoA, nos tiene que dar una relación 0,6. Es decir, para hacerlo más fácil, el ApoB tiene que ser más o menos la mitad que el ApoA, para que esté compensado. Entonces, si hacemos ApoB sobre ApoA, en este caso me da 0,6, estarían bien el ApoB y el ApoA. Entonces, a pesar de que tiene un colesterol, acá está un poquito más claro, a pesar de que tiene un colesterol de 160, yo me encuentro con que por los valores la paciente no está mal, no tiene unos valores que estén demasiado complicados. Acá tenemos otra paciente que, miren, este paciente tiene un índice, para ver el índice de oxidación hacemos HDL sobre triglicéridos, HDL1, triglicéridos 1,5, y para ver también el índice de oxidación, LDL, las fracciones ApoA y ApoB, tiene que ser ApoB sobre ApoA 0,6. Si el paciente tiene 230 de colesterol, acá tiene un poquito menos de colesterol, pero igual es un colesterol alto, un HDL de 60, un LDL de 170, una ApoA de 130, acá si hacemos el cálculo, y una ApoB de 90, hacemos el cálculo y nos da triglicéridos, nos da 1,5 entre triglicéridos HDL, y ApoB sobre ApoA me dan 90 dividido 130, 0,6. Es un paciente que no estaría mal, no estaría oxidando demasiado. Ahora,
¿Le doy algo a este paciente? Sí, igual le doy, porque está ahí en el límite. Aparte, nos faltan los otros valores. Entonces, simplemente fue un ejercicio que quise hacer para mostrarle esto de cómo midamos el índice de oxidación. A este paciente yo le agregaría omega, seguro le agrego omega 3 para mejorar un poquitito la fracción, bajar un poquito la fracción ApoB y mejorar el grado de inflamación celular y bajar los triglicéridos, le daría omega 3. Siempre recuerden que el omega 3 tiene que ser con norma SIFO, aprobado por norma SIFO, y le daría algún antioxidante, supónganse vitamina C o en altas dosis, o sea, vitamina C por lo menos 4 gramos por día, o le daría maqui, le daría algún antioxidante a la mañana. Por supuesto, ejercicio y dieta. Pero es un paciente que no está en riesgo, es un paciente que está compensado. Lo mismo que este otro que también tiene 260 de colesterol, está en la misma situación con un colesterol súper alto. Le doy el omega 3, lo controlo, le hago hacer una dieta intermitente, un ayuno intermitente y no mucho más. Bueno, terminamos con la clase, les queda un videíto, pero vuelvo a repetirles algo que me quieran comentar, alguna duda, algo de este caso de este paciente. Igual esto lo vamos a recontra ver, no se preocupen si no quedó muy claro, porque vamos a ver un montón de casos así, de pacientes que les dan una cosa en el límite, cómo manejarlo, qué podemos suplementarlo, qué le podemos dar a cambio. Bien. ¿Dudas de la clase? ¿Preguntas? Bueno, vamos con el video. Estamos con Adriana, una paciente de 48 años, que ya este sería su tercer pellet. La primera vez consultó por cefaleas, principalmente cefaleas, para lo que aparte del pellet, ella utiliza toxina botulínica, pero independientemente de eso, notó mucho cambio desde que utiliza la testosterona para el tema de las cefaleas. Y aparte tiene otros beneficios. Lo que vamos a hacer hoy es realizar el MRS para comparar con sus estudios previos y su MRS previo. En cuanto a estudios de sangre, los valores siempre en ella estuvieron bien, no ha tenido cambios en los valores, pero tampoco ha tenido problemas con su sangre. Bueno, bien, contame Adri, con respecto, si 0 sería que no sentís ninguna molestia y 4 es que sentís demasiada molestia. Con respecto a bochorno, sudoración, calores, ¿cómo estarías sintiéndote ahora en este tercer pellet? O sea, en este segundo pellet, antes de poner el tercero. Sí, mejoré un montón, ya estoy en 0. Bien. Con respecto a molestias al corazón, sentir latidos de corazón, palpitaciones, opresión en el pecho. No, ya no estoy teniendo, 0. Bien. Molestias musculares y articulares, dolores de los huesos, articulaciones, dolores reumáticos. 1. Bien. Dificultades en el sueño, insomnio, dormir poco. Bueno, estoy en un 2 en este momento. Bien. ¿Estás tomando algo o solamente el pellet? No, solo el pelo. Bueno, porque podríamos agregar melatonina por ahí para la noche. Ahora después lo charlamos eso. Se le podría dar melatonina con triptófano, por ejemplo, y eso mejoraría muchísimo el tema del sueño. Estado de ánimo, ¿cómo te ves? ¿Más depresiva? ¿Te sentís decaída, deprimida, con ganas de llorar o cómo te ves? No, estoy bien, me siento bien. Bien, ¿un 0, un 1? No, un 0. Un 0. Un 0. Irritabilidad, sentir 70, explotar fácil, sentirte rabiosa, sentir intolerancia. No, ya eso no tengo más eso. Bien. Un 0. Ansiedad. Un 1. Bien. Cansancio físico y mental, rendir menos, cansarte más fácilmente, mala memoria. Y sí, un 1. Bien. Problemas con orina, problemas a orinar, urgencia de orinar, que se te escapa un poquito de orina. No, 0. Nada. Sequedad vaginal, sensación de genitales secos, malestar, ardor. 0. No, 0. Bien. Bueno, por eso no tuviste nunca igual. No. Bien. Perfecto. Bueno, perfecto. Lo que modifiqué fue el tema de la irritabilidad, que ya no Bien. lo siento, y bueno, un poco el cansancio porque ya se me venció el plazo, digamos, del pellet, ¿no? Perfecto. O sea, estás notando que ya otra vez empiezas a cansarte un poquito más. Claro, como que lo necesito, pasó el tiempo que lo necesito.
Bien, bueno, muy bien, bueno, perfecto. Ahí estamos, Cari. Te escuchamos, creo que tenés habilitado el micrófono. ¿Me escucha? ¿Tengo habilitado el micrófono? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, dudas que hayan tenido de esta clase, les pido disculpas, justo no sé qué pasó con la computadora, me quedé, ahí las pongo así, los veo a todos un poquito. Me quedé, repentinamente se me bloqueó la computadora, menos mal que tenía a mi hija que me abrió la de ella, si no, no los podía ni saludar. Pero dudas que hayan tenido, cosas que me quieran consultar, que les haya parecido esta primer clase, que quieran comentarme, eh, algo que me quieran decir, alguno que quiera hacer un comentario. En el caso de Adri, yo a ella, como la conozco, yo les hablaba lo del GABA como inductor del sueño, como la conozco y sé que el problema de ella más vale es, le cuesta, se queda dormida, no tiene problemas para dormir, pero después se despierta a las 2 horas y se despierta varias veces en la noche, por eso es que pensé en melatonina y triptófano y no GABA, como les decía hace un ratito. Pero bueno, eso igual lo vamos a ir viendo a medida que vayamos con la clase. Bueno, hoy lo que les voy a mandar es, les vamos a mandar la autorización, los valores de Hertog para que ustedes vayan teniendo con respecto a laboratorio y los MRS para que ustedes también tengan en su consultorio y no tengan, les resulte más fácil hacerle las consultas. ¿Sí están todos de acuerdo? Sí, ¿Puedo hacer una pregunta? sí, claro, sí. En el tema con respecto al índice de oxidación del paciente, ¿ustedes utilizan ese parámetro del HDL con respecto a los triglicéridos o tienen algunos otros parámetros para evaluar el estado del endotelio? No, tenemos varios parámetros. De hecho, está el PIC, que sería como mucho más exacto. Este es un valor básico como para ver si, si me preocupa el colesterol. A ver, esto sería como lo más básico de todo, como para decir, bueno, me preocupa el colesterol de este paciente, tengo que darle estatinas, no tengo que darle estatinas. De todas maneras, obviamente, eso no lo manejamos nosotros, se lo mandaríamos un cardiólogo. Pero esto es una cosa básica. Después Bien, nosotros en el curso vamos a ver también está el PIC, es un estudio muchísimo más exacto que mide ácido araquidónico con respecto al EPA y al ALA, que son al EPA, perdón, y al DHA, que son los ácidos grasos. bien, Con eso nosotros tenemos un parámetro mucho mayor. Lo que pasa es que el PIC es un estudio caro, que nosotros acá lo tenemos que mandar a hacer a Sound Diet te da las muestras, vos te tomás la muestra en sangre y se la mandas a Sound Diet, con lo cual, tratando de, digamos, de facilitar las cosas al paciente, que tampoco le sea tan engorroso, es una manera de ver que su endotelio esté bastante bien, esté en condiciones, esto que yo le estoy dando. O sea, le estoy dando algo más acotado y más cómodo para el paciente y para uno estar más tranquilo con esos valores y poder controlarlo. Después, para estudiar un endotelio en un paciente que estamos preocupados, hay muchísimas más cosas que vamos a pedir. claro. Sí. Bien, perfecto, gracias. Bueno, chicos, si les parece, nos vemos, creo que nos toca el martes, ahora que nos tocaban 2 martes medio seguidos, creo que era no sé si es el que viene o el otro, así que nos volvemos a ver. Listo, cualquier duda mandan por WhatsApp. Les mando un saludo.